Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. En esta ocasión vamos a hacerlo por el método de las capas. Entonces la idea es la misma que la vez pasada. Tenemos un eje de rotación, una región, y vamos a girarla. En este caso, esta región que yo tengo aquí me da este sólido, que se ve algo chistoso. ¿Y de qué se trata esto de las capas? Bueno, si yo dibujo el cilindro que tiene radio hasta acá y la altura que me da la región, pues tengo una capa, este cilindro. Si yo avanzo un poco más el radio, tengo otra capa, que es este cilindro. Y si llego al final de la región, tengo otra capa, que es este cilindro de más adentro. No sé si lo notan. Entonces de ahí el nombre del método, el método de las capas, porque yo tengo capas cilíndricas, de hecho. Entonces, si yo dibujo estas capas afuera, las tengo aquí. Entonces esta capa la dibujé aquí, esta capa cilíndrica la dibujé acá y esta capa más grande la dibujé acá. Entonces, si notan, mi sólido de revolución se obtiene pues al recorrer las capas desde la capa más con el radio más grande y luego voy recorriendo el radio, lo voy haciendo más pequeño hasta el radio más pequeño que me permita, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí, esta es la capa con radio menor. Bueno, entonces la idea va a ser calcular el área de estas capas, y el área de una capa cilíndrica pues es 2pi por radio por altura. Ese es el área del cilindro, de la superficie, y luego solamente lo vamos a integrar desde el radio mayor hasta el radio menor. Entonces eso me quedaría algo así. Estas serían las fórmulas. Si yo tengo una región, en este caso esta región, y la voy a girar alrededor de una línea vertical, pues lo que voy a hacer es tomarme a partir de la línea vertical en sentido perpendicular el radio, y el radio va a variar desde el radio más lejano hasta el radio más pequeño, y eso me va a dar la capa cilíndrica, y en cada radio voy a tener una altura. Entonces el volumen va a ser la integral de, pues justamente es la integral de esta área, pero el 2pi lo saco, de 2pi desde el radio más grande, más alejado hasta el radio más pegado, por la función radio, que va a depender en este caso de x, se mueve a lo largo del eje x, por la altura. Y la altura pues también va a depender de las x que yo esté aquí, ¿no? Entre más me mueva de un lugar a otro respecto al x, pues la altura va a ir cambiando, ¿no? Va en función de x. Entonces, lo mismo si yo tengo una región y la voy a girar en torno a un eje horizontal, entonces ahora mi radio se va a mover desde el radio más pegado al eje hasta el radio más grande o el más alejado al eje en este caso. Y en cada punto, entonces aquí yo dibujé un único radio, es este, que se mueve desde y1 a y2, entonces la integral me va a quedar 2pi de y1 a y2 por el radio, que depende en este caso de y multiplicado por la altura. Entonces esta altura también va a depender de de acuerdo al valor de en el que me encuentre, la altura va a ir variando. Y esas son las fórmulas. Entonces lo único que tienen que identificar cuando van a hacer el cálculo del volumen es encontrar el radio y encontrar la altura. Y hacer esta observación: si el eje de giro es vertical, el radio va a depender de x. Si el eje de giro es horizontal, el radio va a depender de y en general todo va a depender de y. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Hallar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, que es esta parábola. Y igual a 0, que es la recta que corta el eje y en 0, es decir, el eje x, y x igual a 2, que es la recta que corta el eje x en 2, que es esta línea que marqué punteada. Por el método de las capas, alrededor del eje x, el eje y la recta x igual a 3. Esos tres incisos vamos a resolver para esta región. Entonces la región primero vamos a sombrearla, esto es importante que lo hagan. La región que me están dando es la que está entre la parábola y igual a 0 y x igual a 2, o sea es esta.
Entonces, para encontrar el volumen, vamos a marcar el eje alrededor del cual vamos a girar. Aquí dice que para el inciso A, que es el que voy a hacer en este momento, vamos a girar alrededor del eje X. Entonces lo voy a marcar aquí. Siempre márquenlo para que no se pierda, alrededor del eje X. Entonces, tengo que encontrar el radio y la altura. Vamos a empezar por el radio. Para eso, lo que vamos a hacer siempre es, a partir del radio, a partir del eje de rotación, en este caso es el eje X, me voy a parar en cualquier lugar del eje de rotación y voy a trazar una línea perpendicular al eje de rotación. En este caso, esta línea perpendicular, como mi región está pegada al eje de rotación, pues mi línea está dentro de la región. Y la voy a levantar hasta que corte a mi curva. Aquí. Y para guiarme, le voy a poner coordenadas. Le voy a poner coordenadas X, Y. Y va a ser el radio. Vamos a tener que definir si el radio depende de X o de Y. Según el dibujo que yo había puesto, va a ser claro, si yo estoy girando alrededor del eje X, el radio va a depender de Y, pero si no, ahorita lo vamos a ver claramente por qué tiene que depender de Y. Entonces, a partir de mi eje de rotación, perpendicularmente, trazo hasta, en este caso estaría dentro de la región, trazo hasta que llego al final de la región. Y este es el radio. El radio, aquí le voy a dejar un espacio para poner la dependencia. ¿Cómo lo puedo definir? Pues a partir de estas coordenadas, X, Y. ¿Qué significa que haya cortado en X, Y? Que este sea el punto X, Y significa que de aquí a aquí, en el eje X, pues hay una distancia X. Por ejemplo, si este punto hubiera estado un poquito más para atrás, hubiera sido el 1, 1. 1 en X, 1 en Y. Pero ahorita estoy en el punto X, Y. Quiere decir que en el eje X recorrí X y en el eje Y recorrí Y. Entonces, ¿cuánto mide el radio? Pues el radio mide Y. Pues esto ya define todo. Radio depende de Y. Y ahora lo que tengo que hacer es inmediatamente después voy a definir de dónde a dónde se extiende la Y. Entonces, el radio más pequeño que yo pude haber tenido es justo cuando estoy en el eje, o bueno, veamos este punto. Este punto lo más bajo que puede estar es cuando está aquí, que es cuando la Y vale 0, o si estiro el radio más alto que puedo tener es el que da aquí. Bueno, de hecho acá, porque la región aquí se cortó, pasa. No se ve mucho en el dibujo, pero esta región pues sube hasta el 4, 4. Entonces el radio más alto que puedo tener es cuando la Y vale 4. Eso quiere decir que la Y va a oscilar entre 0, que es el valor más pequeño que puede tener el radio, y 4, que es el valor más grande que puede tener el radio. Entonces de esa manera defino el radio. Para la altura, pues la altura ya en automático va a tener que depender de Y. Una vez que definimos el radio va a tener que depender de Y. Entonces la altura es, para eso vamos a seguir el dibujo a partir de donde llegué después del radio. De este punto trazo una línea vertical, perpendicular, perdón. La trazo perpendicular, va a quedar paralela al eje de rotación y esta es la altura. Ahora, ¿cuánto mide esta altura? Pues si yo midiera desde aquí hasta acá, pues esta línea es fija, la línea punteada, mide 2. Esta distancia mide 2. Y yo sé que esta distancia de aquí hasta el punto mide X. Entonces esta H chiquita, este pedacito, pues es nada más la diferencia que hay entre y este valor. Es decir, la H es esta diferencia que es pues 2 del total menos X. Entonces ya encontré la altura. Pero el problema es que la altura debe depender de Y yo aquí tengo una X. Entonces para eso tenemos que recordar la relación entre la X y la Y. Entonces si X y Y viven en la parábola, entonces la relación de ellos es que Y es igual a X cuadrada. Pero yo necesito que las cosas dependan de Y. Entonces la X debe estar en función de Y. Y para eso pues voy a despejar. Entonces si yo despejo aquí X cuadrada,
x de aquí, entonces el cuadrado lo paso como raíz, va a pasar como más menos raíz de y tengo dos funciones, x igual a más raíz de y x igual a menos raíz de y. Bueno, resulta que la función positiva es cuando la x es positiva, es de aquí para allá, la parte positiva de las x, el cuadrante 1 y 4, es esta función, x igual a raíz de y. Y la parte negativa es este pedazo, x igual a menos raíz de y. Entonces, y igual a x cuadrada es una función que depende de x y denota toda la parábola en una sola función, pero si lo vemos como función de y, tendrían que ser dos funciones en realidad, porque si yo trazo todo esto no va a ser una función de y. No sé si recuerdan de su curso de cálculo diferencial que algo no es función si cuando trazan una línea, en el caso de las funciones de x tratan líneas verticales, cortan dos veces, pero si yo quiero que sea función de y, sería una línea horizontal y cortaría dos veces. Entonces en función de y, esta parábola no es una función, pero sí lo puedo ver como dos segmentos, el segmento positivo x igual a raíz de y el segmento negativo x igual a menos raíz de y. Entonces, una vez que ya tengo esto, lo que sé es que entre la x y la y existe la relación de x igual a raíz de y, pues yo simplemente la voy a sustituir. Entonces me va a quedar 2 menos, y no voy a poner x, voy a poner raíz de y. Y esa es la altura. Entonces, pues eso es lo más difícil, ya lo demás es lo de menos, ¿no? Porque volumen va a ser igual, y la fórmula dice, es 2pi por la integral. Déjenme escribir toda la fórmula. Quedamos que va de y1 a y2 en el caso de que el radio es vertical, por el radio que depende de y, por la altura que depende de y. En mi caso sería volumen es igual a 2pi de 0 a 4 por el radio que depende de y, que es y, por la altura que depende de y, que es 2 menos y. 2 menos raíz de y. Y entonces ya podemos proceder a integrar. Vamos a reescribir primero las raíces. Y 2 menos y a la 1 medio de 0 a 4. Después multiplicamos 2y, este por este y este por este, y por y a los medios, las potencias se suman, 3 medios. Integramos con la fórmula de la potencia. 2y pues es 2y cuadrada sobre 2, y a la 3 medios se le suma 1, 5 medios sobre 5 medios, y esto es evaluado de 0 a 4. Aquí se va a cancelar, nos va a quedar 2pi por y cuadrada, y esto aquí le podemos poner un 1, me va a quedar 2 quintos de raíz cuadrada de y a la 5. Entonces el 5 puede ir adentro, puede ir afuera, lo voy a poner aquí afuera, de 0 a 4. Entonces aquí ya sustituimos los valores, 4 en este lugar, 0 aquí. Justamente el 5 lo había puesto afuera como exponente para que calcular esto fuera más fácil. La raíz de 4 es 2, 2 a la 5 es 32, que si lo ponía adentro tendría que ser 4 a la 5 primero y el resultado sacar la raíz cuadrada. Bueno, y entonces hicimos la operación y llegamos a que esto es 32 quintos de pi unidades cúbicas. Entonces, como siempre, recuerden que vamos a dejar expresado el pi, no pongo el número en decimal. Bueno, con eso calculamos el volumen de este sólido en revolución. Vamos a comparar este método de las capas con el método de los discos o de las arandelas. En este caso, con este mismo ejemplo, en este caso, la región que tenemos sombreada está completamente pegada al eje de giro, al eje de rotación. Entonces, por lo tanto, podemos usar el método de los discos. El método de los discos, para calcular el volumen, tiene esta fórmula. Y lo único que debemos de calcular es el radio y el x1 y el x2. Entonces aquí todo depende de x porque el giro es alrededor del eje x, que en particular es un eje horizontal. Entonces el radio ya lo habíamos calculado para el método de las capas, es esta distancia y habíamos dicho que es y. Pero como debe de depender de x, entonces vamos a usar la relación de y x, que como estamos en la parábola es y igual a x al cuadrado. Entonces el radio
es x al cuadrado. Y debemos de calcular entre qué valores oscila la x. Pues bueno, este radio lo podemos mover desde que empieza la región, que tiene una x igual a 0, hasta donde termina la región, que es en un x igual a 2. Entonces, la integral que me queda por resolver es pi por la integral de 0 a 2 de radio al cuadrado, que sería x al cuadrado de x. Y pues la resolvemos y vamos a ver que esto es muy simple. Pi, esto me queda x a la cuarta, y la raíz de x a la cuarta, pues la integral, perdón, de x a la cuarta es x a la 5 sobre 5. Evaluamos de 0 a 2. Al evaluar en 2 nos da 2 a la 5, que es 32. 32 quintos por pi menos, y aquí me va a quedar 0 quintos por pi, pero pues esto es 0, entonces nada más me queda 32 quintos de pi de unidades cúbicas. Y acabamos. Entonces, como ven, es el mismo resultado. Bueno, en base en lo que notamos en este ejemplo, en esta comparación, les puedo dar la siguiente recomendación. Dependiendo del eje de giro y dependiendo de las funciones que definen a la región, podemos decidir cuál método es mejor o cuál método es más fácil de la siguiente manera. Si el eje de giro es horizontal, como en el ejemplo pasado, y las funciones del que definen a la región en el ejemplo pasado era una parábola, era y igual a x cuadrada, la función depende de x. En el caso que el eje de giro sea horizontal y la función dependa de x, es más fácil usar el método de los discos o de las arandelas, dependiendo si la región está completamente pegada o no al eje de giro. Entonces, básicamente, cuando piensan en giro horizontal, pues el más común es cuando el eje de giro es el eje x, piénsenlo así. Entonces, básicamente es que cuando coincide el x con el x, con el tipo de función, el eje de giro con el tipo de función, se utilizan discos y arandelas o arandelas. De la misma manera, si yo tengo un eje de giro vertical, que es como en particular podría ser y, entonces cuando las funciones están dadas en términos de y, pues es más fácil usar también discos y arandelas. Entonces, cuando coinciden, discos o arandelas. Cuando están cambiadas, cuando tengo un eje de giro horizontal, pero la función depende de y, ahí va a ser más fácil el de las capas. Apenas llevamos un ejemplo de las capas y lo hicimos en este caso. Entonces, no quiero decir con esta recomendación que no sea posible hacer capas en este caso o capas en este caso, pero va a ser más fácil usarlos de esta manera. De la misma manera aquí, un eje de giro vertical con las funciones en términos de x, pues va a ser más fácil hacer capas. ¿En qué radicaría la dificultad de hacer este aquí o este acá? Que si yo hago el método opuesto, tengo que hacer un despeje. Y esos despejes a veces no son simples o a veces involucran más trabajo. Por ejemplo, en el pasado teníamos un eje de giro horizontal y lo tuvimos que... Y la instrucción era hacerlo por el método de las capas, siendo que era un eje de giro horizontal y en función de x. Entonces, para hacerlo por las capas tuvimos que hacer un despeje de y igual a x cuadrada a x igual a la raíz de y. Cuando lo hicimos por el método de los discos que comparamos, fue muy rápido porque no tuvimos que hacer ningún despeje, directamente nos fuimos con esto. Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo. El inciso B dice que la región es la misma, pero ahora vamos a girar alrededor del eje Y. Entonces acuérdense de siempre marcar alrededor de qué eje van a girar. Entonces alrededor del eje Y. Entonces, si notan, tenemos un eje de giro vertical y las funciones, o al menos esta función más importante que define mi región, está en términos de x. Entonces, veamos aquí que la recomendación decía eje de giro vertical con función en términos de x, pues es mejor el método de las capas. Y bueno, justamente el ejercicio pedía hacerlo por el método de las capas, pero en este caso sí es muy recomendable. Van a ver que es muy rápido hacerlo por el método de las capas. Entonces, ¿qué necesitamos para hacerlo por el método de las capas? Pues dijimos el radio y la altura. Entonces, primero vamos a hallar el radio. El radio que va a depender de algo. Ahora, para eso habíamos dicho, a partir del eje de rotación,
tracen una línea vertical hasta que corten a su región. Entonces en este caso me voy a quedar aquí en el primer corte. Entonces a este punto donde llegué le vamos a poner, como hace rato, x, y eso implica que la distancia de aquí a aquí es x y la distancia de aquí de acá a acá es y. Entonces el radio, ¿cuál de estas dos distancias es? Pues es la distancia horizontal, es x. Entonces esta depende de x. Y tengo que ver los límites de integración de la x. Entonces, ¿entre qué valores y qué valores va a estar la x? Pues este punto, el radio más pequeño que puedo tener es cuando este punto baje, y sería este punto. Aquí la x vale 0, entonces es el valor menor de la x, y cuando el radio empiece a crecer, la x más grande que puedo obtener es cuando llegue aquí, que es x igual a 2. Bueno, y eso me define el radio. Ahora, recuerden, una vez que ya trazaron perpendicularmente al eje de rotación el radio, perpendicularmente al radio, tienen que trazar otra altura, otro segmento que va a ser la altura. Entonces esto siempre dibújenlo, radio, aquí lo voy a escribir, radio y altura. Entonces la altura, que también debe de depender de x, la voy a calcular de aquí. Pero como este punto es xy, entonces la altura es y. Pero debe depender de x, entonces no voy a dejar y, voy a cambiar con la función, pero la función es y igual a x al cuadrado, entonces pongo x al cuadrado. Y listo, esta es la altura y este es el radio. Entonces ya puedo integrar, ya puedo plantear mi integral. El volumen es igual a 2pi por el radio, 2pi por el radio que depende de x, por la altura que depende de x1 a x2. Sustituyendo valores, esto sería 2pi por la integral de 0 a 2 del radio, que es x, por la altura, que es x cuadrada, diferencial de x. Y esto sería 2pi por la integral de 0 a 2 de x cúbica, y esto es 2pi por x cuarta sobre 4 evaluado de 0 a 2. Podemos simplificar aquí 2 cuartos, es un medio, entonces pi por x a la 4 sobre 2, y sustituimos los valores. Primero sustituimos el 2, será 2 a la 4, 16 entre 2, 8pi, y cuando sustituye el 0 va a dar 0, entonces aquí termina, 8pi de unidades cúbicas. Entonces fue muy rápido porque no tuvimos que hacer ningún despeje en la función de la x y de la y. Y es ahí donde se basa la recomendación que les daba. Giro vertical con funciones en x, entonces método de las capas. Y aquí me funcionó perfecto. Vamos a hacer el inciso C. Este inciso dice que vamos a tener nuestra región, que va a ser la misma de hace rato, delimitada entre la parábola, la recta x igual a 2, el eje y igual a 0. Pero ahora el eje de giro va a ser la recta x igual a menos 3. Entonces buscamos en el eje x el valor menos 3. Trazamos la recta, aquí la marco con una línea punteada. Y alrededor de este va a ser el eje de giro. Entonces, lo que tenemos que hallar de nuevo es el radio. De hecho ya sabemos que va a depender de x porque es horizontal, pero ahorita lo vemos. Y la altura. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos que hacíamos el radio? Pues a partir de mi eje de giro trazo una línea perpendicular. Pues aquí la voy a trazar hasta llegar a mi región. Este es R. Y de hecho de una vez voy a trazar perpendicularmente. Este es H. Si este punto lo bautizo como x, y, quiere decir que esta distancia de aquí a aquí es x. Y esta distancia de aquí a aquí es y. Entonces, el radio mide todo esto desde el eje de giro hasta este punto. ¿Cuánto es eso? Pues para empezar, de aquí a acá esto es fijo.
No importa dónde haya trazado, por cierto, eso no lo he dicho creo, pero no importa dónde trace mi radio. El chiste es que trace perpendicularmente en algún lugar que me haga cortar a mi región. No voy a trazar un radio que no corte, ¿no? Entonces en cualquier segmento, en cualquier lugar del segmento que va del 0 al 4 puedo trazar mi radio. Entonces yo lo tracé aquí, no importa dónde esté. Entonces no importa dónde lo trace, siempre voy a tener esta distancia constante. De aquí a acá que mide 3. De aquí a aquí mide 3 constante. Entonces el radio ya lleva estos 3 constantes. Más, y luego va a llevar otro pedacito que es este. Pero este pedacito es la X. Más X. Y ya tengo mi radio que terminó dependiendo de X. Y lo único que debo de ver es de dónde a dónde va mi X. Pero entonces mi región empieza aquí cuando el valor de X es 0. Y termina acá cuando el valor de X es 2. Y ya encontré mi radio. Y la altura es la Y. Pero de nuevo debe depender de X. Entonces en vez de poner Y, recuerden que esta función es Y igual a X al cuadrado. Entonces en lugar de poner Y, voy a poner X al cuadrado. Y ya está mi altura y mi radio. Entonces, listo. Ya están mis datos para integrar por el método de las capas. 2pi de 0 a 2 de radio por altura. 3 más X por X al cuadrado. Y esta integral pues no es tan latosa. Esto sería 3x cuadrada más x cúbica de 0 a 2. Esto es 2pi de 3x cúbica sobre 3 más x cuarta sobre 4 de 0 a 2. Y si simplificamos, esto es 2pi de x cúbica más x cuarta sobre 4 de 0 a 2. Sustituimos el 2, nos da 2 al cubo es 8, más 2 a la 4, 16 entre 4, 4, menos y luego 2pi por esto sustituido en 0, pero eso va a dar 0, entonces ya ni siquiera lo escribo. 8 más 4, 12 por 2, 24 pi unidades cúbicas. Y ya está el volumen de este sólido de revolución. Vamos a ver este segundo ejemplo. Vamos a hallar el volumen del sólido generado al girar la región acotada por la gráfica de x igual a y cuadrada. Entonces x igual a y cuadrada es una parábola, pero aquí el cuadrado es de la y, entonces es una parábola horizontal. La podrían tratar de dibujar, hacer una tabulación. Entonces este es x igual a y cuadrada. Toda la función es una parábola. La recta x igual a 3, que es esta que marco aquí, x igual a 3. Entonces entre la parábola y la recta, la región que me queda es esta. Entonces también esto es importante que la sombreen para que no se pierdan cuál es la región que van a ocupar. Y vamos a girar alrededor de la recta x igual a 5, que es esta que marqué aquí. Entonces como siempre, marcamos que este es el eje de giro. Y bueno, hacerlo por el método de las capas. Entonces, recuerden que para el método de las capas, lo importante es que encontremos el radio, que ahorita lo vamos a hallar, y la altura. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Pues dijimos, a partir del eje de rotación, que es este, una línea perpendicular, hasta que llegue aquí. En este caso estoy atravesando la región, no me estoy quedando en este extremo porque aquí si yo me muevo alrededor de esta frontera, pues el valor del radio sería constante y a mí me interesa ir variando el radio, entonces por eso lo trazo hasta aquí y ya cuando yo empiece a variar el radio más arriba o más abajo, pues este radio va creciendo si me muevo más hacia acá o va decreciendo si me muevo más hacia arriba. Entonces por eso es que llego hasta el extremo izquierdo de la región. Entonces este es el radio y si yo trazo perpendicularmente, esta es la altura. Ahora, si yo a este punto lo nombro XY, pues eso significa
que la distancia que hay de aquí hasta acá es X. Y la distancia que hay de aquí hasta el eje X, hasta el 0, digamos, esto es Y. Bueno, el problema es que cuando yo trace el radio y luego trace la altura, aquí hay otro punto. Y este punto no le puedo llamar XY porque, bueno, si yo le llamara XY, estaría diciendo que este punto es el mismo que este y tengo que hacer diferencia. Ahora, lo que sí es cierto es que estos dos puntos comparten la misma X. Entonces la X sí puede ser la misma. Lo que no puede ser la misma es la Y, porque este está por encima del eje X y este está por abajo. Entonces aquí le voy a poner Y1, aquí le voy a poner Y2. Y entonces esta altura que marqué aquí es Y1. Y si yo marcara esta altura acá, pues la Y2 nada más sería de aquí, a partir del eje X hacia abajo. Esto sería Y2 a partir de aquí. Bueno, entonces mi radio es de aquí hasta acá. Pero cuando yo voy en este segmento ya tengo una distancia fija. Esta distancia fija, pues este es el 3 y este es el 5 y hay dos unidades fijos. Bueno, más bien aquí lo que voy a querer hacer una resta. A ver, creo que no voy a considerar ese 2, más bien me voy a fijar en la distancia que hay de aquí hasta acá. Porque digo, una opción sería fijarme que el radio es este cachito constante más otro pedacito, pero este pedacito va a depender de la X. Entonces mejor lo que voy a hacer es decir, el radio va a ser todo esto fijo, que sería 5. Entonces aquí no voy a tomar este, mejor me voy a tomar 5. Y a esa distancia le voy a restar esta distancia, que sería lo de una X. ¿Sí? Entonces el radio va a terminar siendo todo completo menos un segmento. Y lo que me sobró es el radio. Entonces el radio depende de X y es 5 menos X. ¿Y la X de dónde a dónde se va a mover? Pues este punto, lo más lejos que puede ir es llegar hasta acá cuando la X vale 0. Y se puede mover hasta hasta el extremo derecho de la región, que sería aquí, cuando la X vale 3. Eso me da el valor del radio. El valor de la altura, que también va a depender de X, pues es la diferencia que hay de aquí a acá. Es decir, lo que mida Y1 menos lo que mida Y2. Siempre que quieran encontrar la distancia de un segmento en el plano cartesiano, simplemente lo que hay que hacer es restar las coordenadas. Entonces está en Y1 y está en Y2. A lo mejor este es poco claro porque una está por encima del eje X y otra está por encima del eje Y. Pero supongan que yo tuviera este punto Y1 aquí y un punto Y2 arriba. Entonces, ¿qué distancia habría de Y1 a Y2? Pues Y2 es el total. Y1 es un pedacito y la diferencia Y2 menos Y1 sería la distancia entre ellos. Igual aquí, aunque no sea muy claro porque están de lados opuestos del eje X, de todas maneras es Y1 menos Y2. La diferencia siempre da la distancia. Entonces es lo que marco aquí. Ahora, yo quiero la función en términos de X, pero esto está en términos de Y. Entonces lo que tengo que hacer es despejar de aquí en términos de Y. La Y en función de X. Entonces despejo, tengo Y igual a más menos raíz de X. Pero el más es porque si yo lo veo como función de X, tengo la parte positiva y tengo la parte negativa, que sería esta. Aquí es cuando la Y es negativa y aquí es cuando la Y es positiva. Entonces esta me daría el Y1 y este me daría el Y2. Si yo hago la diferencia, Y1 es raíz de X y Y2 es menos raíz de X. Lo que me queda es que la altura es menos por menos más, raíz de X más raíz de X, 2 veces raíz de X. Y ya tengo la altura y tengo el radio, 5 menos X. Y pues una vez hecho eso, ya hicimos lo más difícil. Lo de menos es hacer la integral. Volumen es igual a 2pi de la integral de 0 a 3 del radio, 5 menos X, por la altura, 2 raíz de X.
Entonces déjenme resolver esta integral. Entonces aquí ya la resolví. Reescribimos, multiplicamos, aplicamos la regla de la potencia, sustituimos y listo. Aquí tal vez el único paso medio truculento es que cuando sustituimos aquí me queda 3 al cubo, 27, 3 a la quinta, 243. Pero aquí tienen que hacer descomposiciones. Por ejemplo, 243 es 81 por 3 y la raíz cuadrada de 81 es 9 y el 3 no tiene y se queda. Misma idea aquí, 9, 27 es 9 por 3, el 9 tiene raíz cuadrada 3 y este se queda. Y ya, pues se hacen las operaciones y como siempre en términos de pi. Y ese es el volumen de este sólido de revolución. Ahora, pura curiosidad, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho por arandelas? Se adaptaba mejor porque es un eje de giro vertical y la función original era en términos de y, x igual a y cuadrada, es esta. Entonces, si hubiéramos hecho, no hubiéramos podido hacer discos porque la región no está completamente pegada, pero sí de arandelas. El de arandelas dice que el volumen es igual, entonces aquí vamos a ponerle en método de arandelas, necesitamos el radio exterior. Como aquí todo es vertical, ese eje de giro vertical depende de y, entonces necesitamos radio exterior, radio interior. El radio exterior pues es cuando es la misma idea, trazo perpendicular y llegaría hasta aquí, pero en ese caso se queda en términos de y, entonces es y cuadrada, es la x que es y cuadrada, y el radio interior sería cortar la primera vez, que sería aquí, y no importa en qué parte del eje esté, siempre corto aquí, es una distancia constante y es igual a 2. Y la y se está moviendo entre el valor más bajo que puede ser, que es aquí, que si lo calculan pues es la raíz de 3 menos raíz de 3 de hecho, y el valor más alto que está aquí es cuando la y vale raíz de 3. Entonces, según el método de las arandelas, el volumen sería pi por la integral de menos raíz de 3 a raíz de 3 por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Y pues como que en este caso pudimos llegar muy rápidamente a la integral y además no parece una integral muy compleja. Y cuarta menos 4. Que va a ser y quinta menos 5, 4y y se sustituye. Ya no lo hago. Pero parece que sería un poco más simple, justamente por la recomendación que daba, que es eje de giro vertical con funciones en términos de y. Pero bueno, de todas maneras queríamos practicar el método de las capas, ya está hecho, pero en algún ejercicio, si solo les dicen calculen el volumen por el método que usted desee, pues pueden hacer, por ejemplo, este. Y bueno, con eso concluimos este tema y nos vemos en el próximo. Pónganse a resolver ejercicios y cualquier duda me dicen. Saludos.